Estimados alumnos, continuamos con la serie de explicaciones con respecto a la asignatura de Ciencias 3, énfasis en química. Ahora les voy a exponer un poco acerca de las unidades de concentración. En su libro de texto viene un apartado en el que dice el título: ¿Cómo saber si una mezcla está más contaminada que otra? ¿A qué se refiere este título? Tiene que ver y está muy estrechamente ligado con el tema de mezclas y con el tema de concentración o unidades de concentración. Bueno, entonces el cómo saber que está una mezcla más contaminada que otra se va a enfocar en las unidades de concentración, ¿sí? Y en definir cuándo o cómo se le llama, a qué se le llama soluto y a qué se le llama disolvente. Entonces rápidamente te voy a explicar aquí estas definiciones importantes que son propiedades de los materiales en cuanto a Ciencias 3 y que tiene que ver con mezclas. Por ejemplo, la concentración de una mezcla o de contaminación. Me llamó la atención la fotografía que aparece en tu libro. En tu libro aparece esta foto donde está un ave, ¿verdad? Esa ave está en el mar y está empapada o está bañada o está impregnada de cierta sustancia que puede ser una sustancia tóxica. Entonces, ¿cómo esa sustancia va a tener que ver con la alteración del hábitat de ciertos seres vivos? ¿Cómo las concentraciones de algunas sustancias o de algunas mezclas van a tener mucha injerencia o van a alterar de alguna manera tanto el hábitat, incluso van a llegar hasta modificar la cantidad de seres vivos que pueda habitar un ecosistema, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que puede exterminar cierta sustancia tóxica mezclada, ¿verdad? Con cierta concentración que puede llegar a ocasionar algún daño. Entonces, por eso me llamó la atención esta fotografía que tiene en tu libro y que tiene un impacto en cuanto a la ecología, en cuanto al medio con los seres vivos y su entorno, en su hábitat natural, cómo es que tiene que ver estas concentraciones o estas alteraciones de algunas sustancias cuando se mezclan y las concentraciones de estas sustancias son las que modifican estos hábitat de los donde se encuentran los seres vivos. ¿Sí? Entonces las unidades de concentración pues son muy importantes. Hay muchas unidades de concentración, ¿sí? Pero me interesa que ahorita te quedes con la noción de dos unidades de concentración muy importantes, que más adelantito voy a desglosar. Ahora bien, mira, tenemos una definición aquí o un concepto que dice soluto y tenemos otro que dice solvente o disolvente. Entonces, son importantes estos dos conceptos, sí son importantes porque tienen que ver con lo que vamos a explicar a continuación. Sí, entonces, para que exista una mezcla, tiene que haber dos componentes generales de las mezclas. Esos dos componentes generales tienen un nombre específico. Un componente o uno de los componentes se llama soluto y otro de los componentes se llama solvente o disolvente. Lo puedes encontrar de las dos maneras en los libros de texto o en los textos científicos como solvente o disolvente. Estos dos elementos, ¿sí? Estas dos componentes de las sustancias son importantes para poder dar una propiedad de concentración a esa sustancia, ¿sí? Entonces, cuando se une el soluto y el solvente o el disolvente, se forma una disolución. Entonces, al juntarse soluto y solvente, vamos a tener una disolución. ¿Qué es la disolución? Entonces, por consecuencia, la disolución va a ser aquella sustancia que va a estar formada por soluto y por solvente. Ahora bien, ¿por qué es importante el soluto y el solvente en una disolución? Porque de ello va a depender la concentración de esa disolución. ¿A qué me refiero? A que puede ser que el soluto esté en mayor proporción que el disolvente
o al contrario, que el soluto esté en menor proporción y el disolvente esté en mayor proporción. Proporción me refiero a que tenga mayor o menor cantidad, ¿sí? Entonces, cuando una sustancia tiene la misma cantidad de soluto y la misma cantidad de solvente o de disolvente, esa sustancia está homogénea. Esa sustancia va a tener la misma cantidad de soluto y la misma cantidad de solvente. Va a ser una disolución homogénea en sus componentes, ¿sí? En sus componentes. Ahora vamos más allá. Cuando una disolución tiene la misma cantidad de soluto y también la misma cantidad de disolvente, esa disolución va a ser una disolución balanceada o una disolución normal, con una concentración, ahí viene la palabra que quiero que te aprendas, con una concentración adecuada, en equilibrio soluto y en equilibrio el solvente, ¿sí? Va a tener una concentración, ¿sí? Va a tener cierta concentración donde el soluto y el solvente van a estar en la misma proporción, esa disolución. Pero va a haber disoluciones las cuales van a tener, como te decía al inicio, en mayor proporción soluto o en mayor proporción disolvente. Y ahí es cuando va a alterar esta palabra, este concepto que te acabo de decir que se llama concentración. Es ahí donde va a variar esa concentración de la disolución, ¿sí? Entonces, cuando el soluto o cuando el disolvente varían en sus proporciones, ¿sí? Que no son iguales, entonces quiere decir que la concentración va a variar. ¿De qué va a depender? De la cantidad del soluto y de la cantidad del disolvente. Ejemplo, te ponía un ejemplo en una actividad que hicimos de mezclas. Cuando yo puse agua y sal, el agua y la sal, ¿sí?, forman una disolución donde el soluto va a ser la sal y el solvente o disolvente va a ser el agua, ¿de acuerdo? Entonces el soluto normalmente siempre se va a disolver en el solvente o en el disolvente, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, cuando el soluto está en mayor proporción que el disolvente, se le llama una disolución concentrada. Cuando el soluto está en menor concentración o en menor proporción, ¿sí?, y el disolvente está en mayor proporción, el soluto en menor y el disolvente en mayor, entonces va a ser una disolución diluida, ¿sí? Quiere decir que la concentración va a ser menor. Cuando yo hablo de una disolución concentrada, quiere decir que esa disolución pues va a tener mucho soluto y poco solvente o disolvente, y va a tener una concentración alta. Cuando yo hablo de una disolución saturada, hablo de una disolución muy concentrada. Y cuando yo hablo de una disolución diluida, va a ser una disolución que va a tener baja concentración, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a poder yo saber en qué proporción va a estar concentrada mi disolución? Para eso yo puedo utilizar dos unidades de medida, las cuales me van a decir la concentración de una disolución. En primer caso, la primera forma de expresar, la concentración de una sustancia, de una disolución, se llama porcentaje de concentración de la disolución. La segunda va a ser una que se llama partes por millón y que su abreviatura es ppm, partes por millón. Entonces, estas dos unidades son unidades de concentración. Su nombre lo dice. Estas unidades de concentración me van a ayudar a saber qué tan concentrada o qué tan diluida está mi disolución. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué es importante saber el por qué está concentrada o no tan concentrada una disolución? Es importante no nada más en la ecología, como te presenté la fotografía aquí. Es importante en los alimentos. Es importante en el área por ejemplo, en las áreas de cultivo, ¿sí?
qué tanta concentración va a tener cierta sustancia que se va a utilizar, por ejemplo, para irrigar o para poder tener una cosecha adecuada y no sobrepase los valores de concentración de ciertas sustancias que pueden ser dañinas en tu cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si tú ingieres alguna sustancia la cual tiene una elevada concentración y tu cuerpo no está diseñado para poder procesar esa concentración de sustancia, por lo tanto entonces tú vas a tener problemas de salud porque esa concentración es mayor a la que tu cuerpo tolera y va a tener reacciones adversas a tu salud, que a eso se le llama toxicidad. Te va a intoxicar, te va a producir un malestar en tu salud, ¿sí? En todo tu organismo. Entonces, por eso es importante saber por qué es tan concentrada o no concentrada una disolución. Aparte que nuestro país tiene una serie de normas para poder saber los valores que determinan o cuáles son los valores que son permitidos para manipular ciertas sustancias. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la norma oficial mexicana es la que se utiliza para saber qué tanta concentración en un alimento enlatado tiene que llevar de conservadores. Si te sobrepasas de esas unidades o de esos valores que la norma oficial mexicana te está estipulando, quiere decir que como no cumple con la norma, entonces va a haber un riesgo sanitario. ¿Sí? Entonces tiene que haber ciertos valores los cuales están previamente estudiados para que el organismo los pueda tolerar o los pueda soportar y no les haga daño. Eso con respecto a los alimentos. Con respecto a los medicamentos también, si tú te has observado, en los medicamentos vienen unas concentraciones que se llaman miligramos, incluso gramos. Y los médicos tienen que saber la concentración que tu cuerpo tiene que tener. No le vas a dar más miligramos o más gramos a una persona que es un bebé, ¿verdad? Con una persona ya adulta. La concentración del medicamento tiene que variar. Incluso a un bebé casi no le recetan medicamento en pastillas, le recetan medicamento en gotitas, ¿verdad? O en jarabitos. Y al adulto ya le recetan normalmente inyecciones intravenosas o intramusculares en el torrente sanguíneo, es decir, mayor concentración. Entonces también por eso es importante saber qué unidades de concentración o por qué es tan concentrada una disolución y no. O por qué puede ser una disolución tan concentrada o poco concentrada. Ahora bien, lo que yo te explicaba sobre la concentración de las sustancias y el porcentaje, ¿sí? Una sustancia pues va a estar al 100% cuando está plenamente concentrada, que está toda el soluto y el disolvente a la misma proporción, por ejemplo, 10 con 10, un entero, es decir, está a una proporción del 100%. Tanto solvente como soluto están en la misma proporción y se le llama una disolución al 100%. Y a partir de esa disolución puedes ir bajando la concentración de esa disolución dependiendo de las necesidades que tú tengas o de las necesidades que se requieran, ¿verdad? Entonces vas a ir bajando la concentración, obviamente, de la disolución al 100%, puedes ir bajando esa concentración. Si tú te observas de este lado, tenemos los decimales y tenemos la unidad de parte por millón y de este lado tenemos las unidades en porcentaje, que son las unidades que yo quiero que tengas presentes en unidades de concentración. Cuando ya veas en otro nivel de estudios vas a ver otras medidas de unidades de concentración que las vas a estudiar en su momento. Sin embargo, es importante que te lleves la noción de qué es concentración, qué es disolución, qué es soluto y qué es solvente. ¿Sí? Tengo un ejemplo aquí. Por ejemplo, dice, para obtener las partes por millón de cualquier cifra expresada en porcentaje, se aplica la siguiente fórmula. Este ejemplo que te voy a dar es una fórmula, la cual vas a utilizar para calcular las partes por millón cuando te den la concentración en porcentaje. Es decir, de porcentaje lo vas a pasar a partes por millón. Porque como te decía, va a haber normas oficiales, en este caso en nuestro país, norma oficial mexicana, que te va a dar los valores de partes por millón que son tolerantes o que se toleran o que son permitidos.
y tú puedes hacer la conversión de porcentaje a partes por millón. ¿Sí? Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Si encontramos que en la muestra de sangre de un estudiante la cantidad de plomo equivale al 0.000003%, la conversión a partes por millón sería de la siguiente manera. Dice la fórmula que primero vas a poner el porcentaje, la cifra en porcentaje. Entonces ponemos primero la cifra en porcentaje, aquí está. Después lo vamos a multiplicar por 1.000.000 y ponemos entonces, multiplicamos por 1.000.000. Ya no es necesario que pongamos el signo por, porque entre paréntesis en matemáticas se dice que cuando hay dos cantidades entre paréntesis se está multiplicando. Cuando no hay ningún signo aquí en medio, estamos multiplicando. Entonces ponemos la cantidad en porcentaje, multiplicamos por 1.000.000 y lo dividimos, aquí dice se divide entre 100. Entonces hacemos la operación, multiplicamos la cantidad de porcentaje por 1.000.000 y lo dividimos entre 100 y el valor me va a quedar en 0.3 partes por millón. ¿Cuál es la otra ventaja de utilizar partes por millón? Que como tú observas aquí tenemos una unidad en porcentaje muy pequeña y si la convertimos a parte por millón se nos hace más fácil leer esa cantidad y más didáctico tenerlo así en partes por millón, porque te vuelvo a repetir, va a haber ciertos valores que designe la norma oficial mexicana que son tolerables y que son permitidos. Por ejemplo, aquí la muestra de sangre, qué tanta concentración de plomo debe de tener o qué tanta concentración de plomo debe tolerar un ser humano promedio. Si se excede la medida que marca la norma oficial mexicana, pues entonces quiere decir que le va a causar efectos dañinos a la salud a esa persona. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te haya servido o que te sirva un poco esta explicación de unidades de concentración que tiene que ver con soluto, solvente y disolución, que tiene que ver con concentración y que tiene que ver con disolución. Una sustancia muy concentrada o sobresaturada o una sustancia, una disolución diluida o no o muy poco concentrada. ¿De acuerdo?